El tema que les he traído hoy es el ABC de los libros. El ABC de los libros. Ese es nuestro tema de hoy. Y obvio, el libro que todos debemos leer y aprendérselo de memoria. Ese vamos a ver, ese libro. ¿Qué libro es? Bueno, el libro de Deuteronomio. Este fue escrito alrededor del año 1405 a.C. Tiene algunos, temáticas que es importante conocerlas rápidamente en forma general. Es un discurso de despedida, es un repaso de la historia de Israel, tiene un repaso de las leyes principales y también tiene unas solemnes amonestaciones. ¿Ya? Contiene un resumen de las peregrinaciones de Israel en el desierto, lo cual es muy importante porque revela el juicio moral de Dios acerca de dichas peregrinaciones. El señor Winston Churchill escribió sobre Moisés. Dice lo siguiente: creemos que el punto de vista más científico, el criterio más moderno y racional, hallará su satisfacción más completa en aceptar el relato bíblico al pie de la letra. Podemos estar seguros de que todas las cosas sucedieron exactamente tal como y conforme a todos los relatos bíblicos. Esa es la opinión de un destacado, ilustrísimo señor Churchill. Deuteronomio. Veamos, aclaremos respecto a su nombre. Vamos a ver primero Deuteronomio. La palabra Deuteronomio es del griego, que es deuteros, la primera palabra dividida, ¿ya? Que significa segundo, y la otra parte, nomos o nomio, que es ley. Por lo tanto, se traduciría como segunda ley. Ese es el significado de Deuteronomio. Aquí tenemos un error. Es un grave error que hay con respecto a esta traducción. Esta es una traducción errada en la versión latina de como segunda ley, porque fue trasladada del griego al latín. Deuteronomio, entonces, ¿qué significa? Significa copia de la ley, tal como lo dice en Deuteronomio 17, 18. Dice lo siguiente: entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. El nombre correcto debió ser repetición de la ley o ampliación. Repetición y ampliación de la ley. Copia de la ley, debería haberse llamado. Viene del griego tiponimio de tipos, copia. Los judíos lo llaman en hebreo misne o misna o misna. Significado y origen de la palabra misna o misne. ¿Ya? Etimológicamente viene de la raíz hebrea lisonot, que significa repetir o estudiar. Ese es el significado hebreo de la palabra de esta ley, copia de la ley. Bueno, después de 40 años en el desierto, emerge, vagando obviamente de un lugar a otro, emerge una generación de jóvenes adultos, pues muchos de sus padres han muerto en el desierto. La peregrinación, por supuesto, es muy de largo aliento. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver, pero vamos a hacer un recorrido rápido de todos los lugares donde fueron. Fíjense ustedes, por favor, en los puntos. Quizá por la pantalla puede verse mejor. Vamos a ver rápidamente. Tenemos, en primer lugar, que partieron de
Mit-Ahirot, después pasaron a Mara, después pasaron a Dofca, disculpen, después pasaron a Masa, luego a Meriba, después estuvieron en Kisbrot, Ataabá, luego pasaron a Sarot, luego Saritma, a Rimón Pérez, luego a Lifna, a Rizá, subieron, por supuesto, por el desierto, a Meriba, luego a Bene Jaacán, después regresaron a Hor, Hat, luego a Jotbatá, a Brona, Itat, luego otra vez subieron a Cades Bernea, quizás les suenan algunos nombres, luego a Or, luego estuvieron en Salmoné, a Punón, estuvieron también en Cabot, subieron también a Esbón. Y me quiero concentrar en esa parte que llegaron al valle de Moab. Si ustedes ven más arriba, no sé si se nota, está ahí arriba la llanura de Moab y también aparece cerca del río Nebo, donde estuvo Moisés y vio cómo el pueblo atravesaba. Y esos fueron 40 años de recorrido, obviamente muy largo, toda una peregrinación. Y aquí tenemos entonces Deuteronomio 1:3 que dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová o el Eterno le había mandado acerca de ellos. Deuteronomio es una serie de últimos discursos entregados por Moisés un mes antes de su muerte. Tenemos aquí entonces una nueva generación de jóvenes adultos y la pregunta es: ¿por qué se requiere de un libro entero para repetir la ley de Dios? Esto es una pregunta válida, por supuesto, que quizás los jóvenes de ese tiempo podrían haberse hecho esta pregunta: ¿por qué me repiten la ley? Bueno, vamos a ir dilucidando algunas razones. Este es un libro sobre la obediencia, de eso trata. Han transcurrido 40 años desde ese entonces y ahora, mientras que la autoridad de Moisés aún queda, se reeduca a esta segunda generación y se les muestra las consecuencias de obedecer o no la ley de Dios. En Deuteronomio 8:1 dice lo siguiente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra del Eterno que prometió a vuestros prometió con juramento a vuestros padres. Es necesario indicar lo siguiente con respecto a la actitud que tuvo Moisés con respecto a estos jóvenes. Él, en forma muy didacta, muy amable, le explicó otra vez y la escribió en Deuteronomio, en este libro, la ley de Dios, para que los jóvenes la aceptaran, la entendieran. Existe una nueva generación que era muy joven para entender la ley cuando fue dada en el monte de Sinaí. Ellos quizás estaban muy pequeños para poder entender
todo lo que pasaron en Egipto, todo el camino, ¿ya? Eran muy pequeños y obviamente ahora entendemos por qué. En las instrucciones que dio aquí Moisés, tenemos Deuteronomio 8:11, dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de la ley de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Continúa en el 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Podían correr ese riesgo. La Biblia nos enseña que la persona que no reflexiona sobre las lecciones que le dejó la vida, y si no aprende de ella, en la mayoría de los casos está expuesta a repetirlo. Está expuesta generalmente a repetirlo. En Romanos 15:4, vamos a acudir ahí a leerla directamente de la Biblia. Romanos 15:4 dice algo bien interesante para nosotros también hoy. Dice: todo lo que antes fue escrito, para vuestra enseñanza fue escrito. Para vuestra enseñanza. Para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Es un recordatorio también para nosotros. Bueno, aquí tenemos el pueblo, quizás con toda la nueva generación. Aquí hay un principio pedagógico, didáctico, ¿ya? Dios conoce la mente humana y sabe que existe la curva del olvido. Él lo sabe. Las bendiciones son el resultado de la obediencia. Las maldiciones son el resultado de la desobediencia. Eso nosotros lo entendemos, lo sabemos como adultos, porque hemos pasado, pero no olviden su historia. Deuteronomio también es un libro de recordar, de reflexionar. Al principio, la retención es alta, por supuesto, pero cae drásticamente en el primer día. Hoy día estamos acá, recordamos las Escrituras, se van a acordar, permiso, se van a acordar de estas diapositivas, de estas transparencias, pero el primer día, luego la caída se suaviza. Y la curva muestra que sin repaso se olvida la mitad de lo que ha aprendido en unos pocos días o semanas. Nos olvidamos. ¿Se dan cuenta que por esa razón Dios nos ha pedido que cada sábado estemos acá recordando la ley de Dios para que no nos olvidemos? Porque es propio del ser humano que nos olvidemos de lo que hemos aprendido. Hay una teoría, por supuesto, la teoría de la curva del olvido. Ya la curva es más plana y no nos vamos a olvidar. Ya es más plana la curva porque retenemos varias veces. Cuanto más repasamos, más fijamos el aprendizaje. Mejor muchos repasos que un solo estudio intenso. Esa es la recomendación de los expertos y es lo que pasa con la mente humana. Por eso es importante, le estaba pidiendo yo que anoten la cita y léanla en la casa, recuérdenlas y así la van a repasar. No inmediatamente hoy día, puede ser mañana, puede ser el miércoles, jueves, lean las Escrituras y van a ver, aquí está, ahora me acuerdo de lo que nos dijeron el sábado. Bueno, el sábado de las fiestas santas. Sábado a sábado vinimos, porque es necesario recordar, porque nos olvidamos.
3 veces al año, dice con respecto a la fiesta santa. Año a año, Dios repite esto mismo para que no nos olvidemos. 3 veces al año, todo varón debía presentarse ante Dios. En las fiestas de la Pascua, en la fiesta de las trompetas, en las fiestas de los tabernáculos. 3 periodos con fines de religiosos, sociales, especialmente a favor de los pobres. En Deuteronomio 16 dice eso, para que ustedes lo revisen. El objetivo de estas fiestas era para mantener a Dios presente en la mente del pueblo y promover la unidad nacional. Si cada año nosotros vamos a su fiesta, participamos de su fiesta, vamos a mantener a Dios en nuestra mente. Aquí hay una responsabilidad personal, por supuesto, y compromiso con Dios. No olvidar. Hay un tema también interesante que traje, que creo que es bueno que lo recordemos. Forma de administración. El pueblo reunido, gente, por supuesto, como nosotros, quizá en este tiempo, con otras costumbres, pero siempre seres humanos igual que nosotros. Siempre ellos con quizás algunos problemas, dificultades, ¿ya? Y aquí Dios nos da algunos consejos con respecto a este tema. En Deuteronomio 1:15 dice lo siguiente: y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes militares de centenares, de 50, de 10 y gobernadores de vuestras tribus. 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. 17 dice: no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande o al poderoso oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis ante mí y yo la oiré. 18. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Aquí es una forma de orientaciones que Dios nos entregó a Israel para conformar un gobierno en forma interina. Interina porque era por el momento, estaban acá. Bueno, vamos a una aplicación actual, nuestra. Este es el mismo principio que se usa en la iglesia. Tenemos a los ministros y ellos escuchan atentamente todo asunto que concierne a la iglesia. ¿Algún problema, dificultad? Bueno, tenemos nuestros ministros. 2, los casos más difíciles van a los ministros más experimentados y se nos pueden decidir ellos. Si no, lo pasan al Consejo de Ancianos. 3, si el Consejo de Ancianos no puede, se lo llevarán a Cristo y esperarán hasta que les indique qué deben hacer, tal como Moisés entregaba el caso a Dios. Ese es nuestro estilo o administración cuando tenemos problemas y dificultades entre nosotros. Y siempre la va a haber, y las hay, por supuesto, pero tenemos a nuestros ministros, a los ministros más experimentados y al Consejo de Ancianos. Pronto, por supuesto, Cristo nos educará y dará las indicaciones del gobierno administrado por Él. En el milenio, Dios va a decir cómo es la administración, cómo es la justicia. Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Aquí hay un tema importante e interesante sobre la idolatría. Aquí hay un tema bien interesante, ¿ya?, con respecto a este tema. En Deuteronomio 4:15 dice lo siguiente: el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego en el monte Horeb, no vieron ninguna figura, pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer.
La veneración de la madre a hijo es una de las más populares que se remonta a miles de años antes de Cristo. Podemos encontrar en Babilonia, en Egipto, en la India, en Grecia, en Roma. Las culturas celtas y germánicas también tienen una figura así. En China, en taínos, que son los pueblos indígenas de la precolombina, también están ahí ellos. Y, por supuesto, hay muchas vírgenes. El mundo cristiano tradicional tiene muchas vírgenes. Y bueno, hace poquito inauguraron una estatua dedicada a la Virgen María, más grande del mundo, que supera el Cristo Redentor. Esta tiene más o menos 50 metros. La justificación que se da es que no se adora, sino se venera. Venerar, entonces, aquí hay un problema de definición, según el diccionario, es dar culto a Dios. Eso es venerar. También habla Dios contra la adoración de los animales, que no debíamos ni adorar ni figuras de animales, o aves, o reptiles, o peces. Y esto se da en la cultura muy antigua. Veamos aquí en Egipto, tenemos que adoraban a muchos animales. En Grecia también. En Roma, ¿ya? Y también Roma tenía el oráculo de Delfos, que ellos consultaban y preguntaban sobre el futuro. También tenemos muchos ídolos o mitologías en muchos países, como en Chile, ¿ya? Tenemos muchas, especialmente en el sur, en México, en Bolivia y en Perú. Muchas tendencias a adorar a animales, reptiles, aves de todo tipo. La luna, el sol y las estrellas. Podemos ver aquí la luna, las estrellas, no sé si se ve bien, espero que sí. ¿Ya? Habla Dios sobre este tema, ¿ya? En Deuteronomio 4:19. Y cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor, su Dios, creó los astros para todos los pueblos de este mundo. Aquí encontré algo interesante. Aquí encontré una ceremonia, ¿ya? La agencia Fides, ¿ya? Dice lo siguiente, el Vaticano: Jesús es el sol, nosotros somos la luna. El cardenal Tagle celebra el Año Nuevo Lunar con la comunidad estudiantil católica chinos en Roma. Y esto lo extraje de la información este jueves 1 de enero 2026. Información de ahora, actual. Y esta es la imagen, emblema, tomado de los padres de la Iglesia, con lo que el cardenal Tagle, proprefectos del dicasterio de la evangelización, ha vuelto a proponer cuál es la fuente y la naturaleza propia de las obras misioneras de esa denominación. También hay un recordatorio con respecto a este tema. En 18:9 dice lo siguiente: cuando hayáis entrado en la tierra del Eterno tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No imitarás. Claro, aquí hablaba de Israel, que iba a entrar a unos pueblos que tenían tradiciones. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nos conectamos a veces con grupos, con comunidades que tienen ciertas tendencias también. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener cuidado, no imitarla.
¿Qué dice? No haya en ti quien pase a su hijo o hija por fuego, ni quien practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Quizás usted ha estado en un grupo, una comunidad distinta y llevan esa tendencia a algún grupo de personas. Ni quien sea adivino o medium, ni espiritista, ni a quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Perfecto serás ante el Eterno tu Dios. Aplicación para hoy. ¿Existe esta tentación en nuestra cultura o comunidad? ¿Qué piensa usted de estas cosas? Es interesante que usted tenga una posición, porque se va a enfrentar a esto. Se va a enfrentar a amigos, vecinos, comunidad donde usted va. Se va a enfrentar a esta tendencia. Pero usted tiene que tenerlo bien claro con respecto a lo que dice Dios. La advertencia de Moisés. Aquí en Deuteronomio 4:25 dice: cuando ustedes tengan hijos y nietos y se hayan hecho viejos en este país, se llegan a relajarse haciendo imágenes o figuras que representan cualquier cosa, cometiendo así una maldad delante del Señor su Dios y provocando enojo, yo pongo hoy al cielo y a la tierra por testigo que pronto desaparecerán ustedes del país que van a ocupar al otro lado del Jordán. Es una advertencia que le da Dios al pueblo, a estos jóvenes que iban a pasar el Jordán. No vivirán mucho tiempo en esa tierra, sino que serán exterminados por completo. El 27 dice: el Señor lo dispersará por todas las naciones y solo un pequeño número de ustedes sobrevivirá a ellas. 28. Allí servirán a dioses hechos por el hombre, ídolos de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni respiran. Dios desea que lo adoremos sin imágenes, como dijo Cristo, en espíritu y en verdad. Como dice en Deuteronomio 11:18, anótenlo ahí, véanlo, revísenlo después. Deuteronomio 11:18, ora sentado en tu casa, cuando andes, cuando te acuestes, o cuando te levantes, o andando en el camino. Quizás usted sale de su casa y al poco rato dice: hoy no oré en mi casa, bueno, mañana lo voy a hacer. No. Dice aquí que podemos orar en el camino, mientras vamos en el bus, en el metro, en el auto, podemos adorar. Cuando nos acostamos, quizás dice: hoy no me arrodillé para orar. No importa, en la cama podemos orar a Dios. Y cuando nos levantamos también podemos orar a Dios. Tener nuestra mente a Dios presente para que nos cuide, para que nos bendiga. Aquí en primera de Deuteronomio 5:27 hay un episodio bien interesante. En Deuteronomio 5:27 dice, es una situación que sucedió con el pueblo, ¿ya? Que el pueblo obviamente vio este tremendo monte que rugía con llamas, con truenos, ¿ya? ¿Y qué dijeron ellos? Porque Dios quería hablar con el pueblo, pero el pueblo, ¿qué dijo? Mejor acércate tú y escucha todo lo que el Señor, nuestro Dios, te diga. Ya luego nos dirás lo que te haya comunicado y nosotros cumpliremos lo que Él nos diga. Eso está en Deuteronomio 5:27. Dios le tomó la palabra al pueblo. ¿Y qué dice? ¿Cuáles eran los deseos de Dios? Los deseos de Dios era
y lo expresa aquí en Deuteronomio 5:29. Dice, ojalá que me reverencien y guarden todos los días todos mis mandamientos. Dios escuchó al pueblo y dijo, no, anda tú mejor. Moisés, escucha tú y lo que te diga nosotros lo vamos a cumplir. Ahí vamos a estar. Y Dios dijo, ojalá lo hagan. Ojalá. Y así les irá bien a todos ellos y a sus hijos para siempre. La falta de tener un corazón que realmente viva por la fe y ponga a Dios primero es la razón principal de todas las miserias que vemos en el mundo actual. Y también quizás los problemas o dificultades que nosotros pasamos. Si no cumplimos con lo que Dios nos dice, no somos rigurosos en estar ahí presente, ¿ya? Estar presente, por ejemplo, y recordar que tenemos que ir a la fiesta de tabernáculo este año. ¿Qué debo hacer? Bueno, usted sabe, los diezmos, prepararme ya para ello. No puedo llegar yo al mes de septiembre o octubre, ay, que no tengo suficiente para ir. Bueno, pero ¿está pensando ahora en Dios usted que va a prepararse para ir? Eso es lo que pide Dios. Pide Dios eso, que estemos presentes, que tengamos a Dios en su mente, en nuestra mente. Por eso Dios, una de las cosas que va a solucionar el día de mañana dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que desea Dios. Tratamos de recordar a Dios, su Escritura, tenemos la Biblia, nos olvidamos rápidamente, pero Dios desea eso. Por eso, una de las soluciones que Dios va a tener para nosotros, las va a escribir. Y no nos vamos a olvidar, por supuesto, de ellas. Ese es el deseo de Dios. El camino. Aquí tenemos una orientación muy importante, ¿ya? Aquí vemos la famosa analogía del camino como una forma de vida. En Deuteronomio 5:32 dice lo siguiente: mirad, pues, haced como el Eterno vuestro Dios os mandó. No te apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Y andad en todo camino que el Eterno vuestro Dios os mandó. La ley de Dios está en el centro. No nos desviemos ni a un extremo ni a otro. Lo quise representar de esta forma en un camino. El camino de Dios es así. La vida de uno es así, azarosa, por aquí, por allá, pero es importante que vayamos por el camino que Dios nos muestra. Ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha, ni un extremo ni otro. Siempre existe el peligro de caer en una u otra zanja. Los dos lados opuestos son negativos. Son negativos. Muy a la derecha nos ponemos muy estrictos con la ley, que nos volvemos fariseos. Al colar el mosquito, el detalle insignificante. Y nos hacemos problemas por eso. O nos tragamos el camello, descuidamos la actitud de uno. O a la izquierda, volviéndonos tan laxo o mundano que se convierte en un publicano, un verdadero publicano. Somos cristianos publicanos. El que no toma muy en cuenta la ley de Dios y prefiere pasarlo bien en el mundo con sus vicios. No hay problema. Voy, me arrodillo, pido perdón y después sigo igual. Existe, obviamente, tal como dije, el peligro de caer en una u otra zanja. La clave es ver
y seguir el ejemplo de Cristo. El camino. Andad por todo el camino que el Eterno vuestro Dios os mandó, para que viváis y os vaya bien. Mire qué lindo, mire qué importante esto. Para que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestra vida en la tierra que vais a poseer. Qué interesante este punto. Vivir con paz, sin angustia, sin exceso de pasiones, sin desgaste mental, emocional, nervioso y físico del cuerpo humano. Vivir una mala vida, no es bueno para el alma. Tal como dice en Proverbios 15:13. Vayamos allá rápidamente, revisémoslo, que me pareció interesante recordar esta escritura de Proverbios 15:13. Quizás la hemos escuchado a los niños decir este hermoso proverbio. 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Corazón alegre hermosea el rostro. Pero el dolor del corazón abate el espíritu. Mire qué sabia estas palabras. ¿Ya? Bueno, nos encontramos entonces y hemos llegado al final del sendero y de este mensaje. ¿Ya? Tenemos dos caminos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ya? ¿Cuál es la clave para seguir? ¿Cuál es la clave? Bueno, hay unos versículos clave en este libro también. En Deuteronomio 1, 26, 28 dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios le pone a usted esto delante de ustedes. ¿Ya? La bendición: si oyeren los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Una alternativa. Y la otra alternativa es: y la maldición, si no oyeren los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordené hoy, para ir en pos de dioses ajenos y que no habéis conocido. Esa es la clave, hermanos. Bueno, la elección es suya. La elección es suya. Ahí está el libro de Deuteronomio, donde podemos acudir a revisar y leer las instrucciones que tenemos de Dios. Y repito, la elección es suya. Buenas tardes, hermanos.